Luis de Castilla, para quienes aún no me conocen, yo trabajo en la Organización de Pacientes Esperantra. Esta tarde tenemos el honor de compartir una hora de tiempo con el doctor segundo Nicolás Seclén. Él es expresidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Ahí les dejé en el chat un link que tiene la Sociedad Peruana de Endocrinología para pacientes, donde están dos guías súper interesantes sobre obesidad y diabetes y sobre la diabetes y yo, que vale la pena que miren si todavía no lo han hecho. Junto con nosotros, coorganizando este evento, está la Sociedad Peruana de Endocrinología, ADIPER y Humanismo, la Asociación DM1 Perú y ADJ, que es la Asociación de Diabetes Juvenil, a quienes les damos la bienvenida y un caluroso saludo. Doctor Seclén, bienvenido, por favor. Adelante, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, pues, mucho gusto para participar en esta actividad de Esperantra que estoy viendo que tiene una muy buena convocatoria, ¿no? Las sociedades han apoyado esta iniciativa y efectivamente de lo que se trata es de aglutinar cada vez más a las personas con diabetes y otras enfermedades crónicas, con la idea pues, de que el Ministerio de Salud y las autoridades tomen más atención a estos grupos que están algunos desprotegidos en la atención de la salud. Entonces, les agradezco la invitación a esta charla y trataremos de dar un marco global de cómo se está comportando la diabetes en esta epidemia que todavía no tiene culminación. Yo quiero agradecer a todos los que se están conectando. Hoy es sábado por la tarde, muchos tendrían seguramente otros planes que hacer, pero como usted ha dicho, es importante que nos vayamos juntando los grupos que trabajamos con pacientes con diabetes, los padres de familia, porque ya tenemos una ley, como siempre lo ha mencionado el doctor Seclén, y es importante mantenernos unidos para lograr que se reglamente la ley y que los pacientes con diabetes puedan ser el centro, ¿no? en este tema y que puedan recibir la atención que necesitan a nivel nacional. Hemos invitado para que todos lo puedan ver a los pacientes del Hospital Loaiza, a los pacientes del Hospital 2 de Mayo, a los pacientes de Cayetano Heredia y a la Asociación de Pacientes Pie Diabético de Almenara. Excelente. Y bueno, en realidad la convocatoria ha sido abierta, así que si hay alguno que no esté y que entre los participantes conozcan, es bueno que lo puedan incluir. La idea es hacer un frente unido por la diabetes y poder hacer juntos para poder con esa fortaleza lograr cosas en favor de los pacientes. Bueno, otra vez para expresar mi gusto de estar presente en esta reunión que Esperantra ha organizado y que tiene la participación y el auspicio de las sociedades más importantes que hay en el país. Bueno, voy a tratar de dar un enfoque bastante global respecto el estatus de la diabetes mellitus en esta epidemia, en esta pandemia, con énfasis en algunas cifras que son importantes para poder eh, ver la magnitud de cómo esta enfermedad diabetes mellitus ha sido afectada de una manera bastante severa por esta pandemia. Y quiero comenzar básicamente haciendo recordar que estamos ya a 10 meses desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en teniendo como origen este mercado de mariscos en Wuhan, en la China. Y fue el inicio de toda una emisión del virus y recién en febrero, para marzo, fue declarado por la OMS como una epidemia, una pandemia mundial. El motivo por el cual se diseminó tan rápido fue por la evidente hiperconexión que tenemos en el mundo, viajes aéreos permanentes en todos los continentes. ¿Y por qué digo viajes aéreos? Porque los estudios que hay al respecto demuestran de que lo más, el mecanismo más de diseminación del virus a nivel mundial fueron los viajes aéreos. Es un que se obtuvo de la epidemia anterior del SARS-1
¿no? En donde usted la cruz dentro del avión y los rojos que se controlan el caso índice, o sea, la enfermedad igualmente la ha pasado con el COVID-19, o sea, con el SARS-CoV, ¿no? Los viajes aéreos y la hiperconectividad han sido la principal causa de cómo este virus ha diseminado en todo el mundo. Para recordar que la transmisión de este virus, el SARS-CoV-2, tiene una principal forma de infectarse, que es por la secreción respiratoria, ¿no? Las gotas de Flugier, o sea, las gotas que uno emite al hablar, es el principal fuente de infección. Y por eso es que está recomendando que entre persona y persona, y aún usando máscara, debería estar de 2 metros, ¿no? Importante también resaltar de que hay un periodo asintomático largo, que vamos a ver en la otra diapositiva, pero esto era simplemente para presentar de que es la secreción respiratoria por donde se infecta principalmente las personas. Se ha encontrado también a nivel de la materia fecal el virus, pero parece que por ahí no se infecta. Y también a nivel perinatal se ha observado el virus, pero no se ha observado una transmisión de madre a hijo, lo cual en cierta forma es importante conocer. Este es el cuadro de periodo de incubación, que lo quiero recalcar, porque es uno de los virus que comienza a infectar desde el periodo en el cual está incubando. Y hay estudios que demuestran que de entre 2 a 14 días previo a que el paciente esté sintomático, y ya el paciente está infectando. Por eso es que era muy importante en las medidas de salud pública aislar a los pacientes que tenían la enfermedad, y por lo tanto el diagnóstico por pruebas moleculares era un diagnóstico fundamental, que lamentablemente no se hizo en el país, sino se ha hecho muy tardíamente. Y por lo tanto se explica la cantidad de infectados que hay en nuestro país y la mortalidad alta que ha tenido, que vamos a mostrar más adelante en algunas cifras. Pero digamos, es uno de los virus que infectan de una manera importante desde un periodo hasta 2 semanas previos a la sintomatología, ¿no? Como demuestra la muestra positiva. Y los principales síntomas ya cuando el paciente tiene la enfermedad clínica es fiebre, garganta, tos, disminución en la frecuencia aumento de la frecuencia de la respiración, o sea, respiración corta, dolores musculares y diarreas. Sin embargo, estos síntomas muchas veces no se diferencian de los síntomas que puede tener cualquier persona que tiene una infección gripal, una infección viral, como una influenza, ¿no? Es que es muy importante, aparte de los síntomas y en toda la pandemia, que cualquier persona de esta sintomatología sea sometida a una prueba molecular para descartar que tenga la enfermedad, porque han habido muchos casos de pacientes que han tenido estos síntomas, pero que han tenido el COVID-19. Lo importante es que las personas que tienen este tipo de infección por el virus terminan complicadas fundamentalmente con neumonía, terminan en falla respiratoria y terminan en una falla multiorgánica, que es una alta causa de mortalidad. Y que los niños parece ser que tienen una enfermedad muy leve. Hay en la literatura en estos 10 meses una mortalidad muy pequeña en niños, ¿no? Generalmente tienen la enfermedad sin mucha complicación, a no ser que tengan alguna enfermedad de fondo. Y la otra cosa importante de esta pandemia, que se vio desde que se dio en China, era de que cerca del 80% de pacientes eran personas que tenían una enfermedad leve, a moderada, o sea, una gripe, como una gripe, y no pasaba nada. Pero un grupo importante, que llegaba a un 14%, hacían la enfermedad, y un 5% llegaban a las unidades de cuidados intensivos, causando una mortalidad inicialmente en China, donde se dio la primera fase de la epidemia, de un 2,5%. Interesante también hacer recordar de que el pronóstico clínico de la enfermedad, o sea, la evolución de la enfermedad, tiene varias facetas. Si bien es cierto, como hemos dicho, el 80% de la población que tiene la enfermedad
hace un estadio leve a moderado. Hay un grupo importante de estos que hacen leve a moderado que teniendo comorbilidades como por ejemplo la diabetes o la hipertensión o cualquier enfermedad cardiometabólica, pueden terminar en enfermedades severas o enfermedades críticas que requieren hospitalización en la UCI y que pueden tener hasta un 4% de mortalidad en general, ¿no? Y también sabemos que un porcentaje importante llega a recuperarse, pero este 4%, aunque parece una cifra pequeña, cuando uno aplica a nivel poblacional, representan pues miles de fallecidos que han sucedido en cada país. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que todo paciente diagnosticado, ya sea en fase leve o moderada, tiene que tener inmediatamente una monitorización porque puede llegar a fases severas o críticas, ¿no? Los que empiezan en fase severa o crítica generalmente van ya hacia un cuadro crítico en el 50% de los que tienen enfermedad severa o crítica fallecen, ¿no? Importante resaltar también en toda la literatura que hay en estos últimos 10 meses, es que las personas más afectadas han sido los adultos y los adultos mayores, ¿no? Por encima de 50 años ya comienza la curva hacia arriba de una mayor mortalidad y sobre todo los que están por encima de 80 años tienen mortalidad que está un 16%, ¿no? Entonces, el grupo adulto y adulto mayor es el grupo más afectado en líneas generales. Y desde un principio se vio que la morbilidad y la mortalidad de esta pandemia estaba asociada con la presencia de comorbilidades, o sea, de condiciones médicas asociadas a esta enfermedad. Y se resaltó, en primer lugar, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular y las enfermedades pulmonares, todas ellas enfermedades crónicas que padecían los pacientes y que al tener el COVID empeoraban su pronóstico en cuanto a morbilidad y en cuanto a mortalidad. Como ven ustedes en la gráfica, dependiendo de que sea una enfermedad crítica, severa o leve, están los porcentajes que se producen en cada patología, ¿no? En hipertensión, en diabetes, que es donde nos vamos a referir principalmente, igualmente la proporción de casos críticos era bastante alta comparada con la proporción de casos severos o casos leves. ¿Por qué es que el paciente con diabetes tiene esta propensión a hacer estos cuadros severos o críticos en una enfermedad viral como esta que tenemos todavía circulando en el mundo y en nuestro país? En general sabemos de que el sistema de inmunidad celular, sobre todo, permite que cualquier cuerpo extraño, sea una bacteria, en este caso un virus, sea captado por las células llamadas linfocitos, que se encargan de reconocer como un cuerpo extraño al virus y producen toda una serie de reacción inmunitaria que terminan destruyendo el virus y produciendo una memoria que se transmite a través de anticuerpos y que sirve a poder atacar cuando el virus nuevamente entra al cuerpo. Pero todo este proceso que se llama de fagocitosis es el proceso que está afectado en los pacientes con diabetes, ¿no? Se sabe en general que en el paciente con diabetes hay una disfunción inmunitaria caracterizada por una alteración en el proceso de fagocitosis, o sea, los neutrófilos y macrófagos se ponen muy lentos para poder reconocer al virus y por lo tanto las células que producen la destrucción de estos virus están disminuidas por el efecto tardío de su reconocimiento y hay una disminución de este tipo de componentes químicos dentro de la sangre que terminan por destruir el virus, ¿no? Junto con ello, cuando un paciente con diabetes no está controlado, los anticuerpos se glicosilan y por lo tanto no reaccionan correctamente contra el virus. Y además hay como cuadro de fondo en los pacientes con diabetes un proceso inflamatorio de baja intensidad que ocasiona un estrés permanente y que permite
el virus pueda reproducirse con una mayor facilidad. Y por lo tanto estamos ante un envejecimiento inmunológico que el paciente con diabetes tiene, pero que empeora cuando el control metabólico es malo en el paciente con diabetes, cuando tiene una glicemia no controlada, junto con el déficit inmunológico, produce que el virus pueda entrar más fácilmente, diseminarse, comprometer muchos órganos en el paciente con diabetes y por lo tanto llevarlo a un compromiso multisistémico y a cuadros críticos, ¿no? Sobre esa base, pues, es que el control metabólico es un elemento central en el manejo de estos pacientes. Y acá hay un cuadro que, de diferentes estudios que se han hecho en el transcurso de la epidemia, que nos dan un porcentaje de cuántos pacientes con COVID, qué porcentaje de pacientes con COVID-19 tenían diabetes, ¿no? Vamos desde el 34% que se encontró en Nueva York hasta un 20% que se encontró en China, donde hubo la infectación, y diferentes porcentajes, pero fundamentalmente lo que son porcentajes altos son infecciones relacionadas a diabetes más obesidad, ¿no? Como la que hay en Nueva York, en estas dos cifras, que son cifras bastante altas, son pacientes con diabetes que tenían, además de diabetes, obesidad, y también asociados otros cuadros como hipertensión o enfermedad cardiovascular. Importante resaltar también de que diferentes metaanálisis, que significan un acúmulo de datos a nivel mundial, demuestran que el riesgo de enfermedad severa en el paciente con diabetes puede ser 2 veces o un poco más en relación a pacientes sin diabetes, ¿no? Uno de los, digamos, de los riesgos más altos que hay dentro de la infección por virus en pacientes, son pacientes con diabetes que tienen 2 veces más la posibilidad de tener un cuadro crítico de la enfermedad. Y este cuadro demuestra lo que les estoy mencionando, o sea, la mortalidad en pacientes con diabetes está disminuida en relación a lo que se llama los espacios de sobrevivencia, comparados con los pacientes sin diabetes, que tienen una mayor sobrevivencia en este cuadro que estamos describiendo. Pero la otra cosa importantísima también, y que se ha visto muy claramente durante la epidemia, es que independientemente de que el paciente tenga o no tenga diabetes, si el paciente tiene hiperglicemia, o sea, está por encima de los valores normales, aunque no tengan diabetes de nuevo, de principio, o sea, del ingreso, producen una alta mortalidad. O sea, una hiperglicemia durante la evolución de la enfermedad produce hasta un 16% de mortalidad como hiperglicemia. Tanto en la UCI, en donde se llega a 1% de hiperglicemia, como en los no UCI, perdón, y en los UCI, donde se llega hasta un 31% de mortalidad. Solo por hiperglicemia. Quiere decir que este cuadro está muy relacionado a hiperglicemia, que puede o no ser un paciente, puede ser un paciente que haya estado en prediabetes y que durante la infección por el estrés sube la glucosa. Puede ser un paciente que no ha tenido ni pre ni diabetes, pero que el virus, al destruir o al afectar el páncreas endocrino, la célula beta, produce hiperglicemia y por lo tanto ese es el tema que conduce finalmente a alta mortalidad. Esto es un cuadro que demuestra lo que les estoy explicando. Este es un estudio en el cual comparan pacientes sin diabetes y pacientes con diabetes y o hiperglicemia. Y como ven ustedes, la mortalidad es 4 veces más, 28,8%, comparado con los pacientes que no tienen diabetes y con una alta representatividad, ¿no? ¿Qué cifras tenemos nosotros en Perú para poder explicar la necesidad de que los pacientes con diabetes tengan una especial consideración en las políticas públicas de nuestro país? Este es un estudio que nosotros hicimos con mi grupo, en el cual demostramos que la prevalencia de la enfermedad
se me pasó el otro, se me pasó una diapositiva, pero la prevalencia de la diabetes en nuestro país es de 7%, o sea, 7 de cada 100 peruanos tiene, tanto hombres y mujeres, diabetes. Eh, Importante saber que desde los 35 años hacia arriba, la prevalencia de diabetes sube, teniendo una cifra importante entre los 55 y 64 años, donde las prevalencias son las más altas, y los adultos mayores también tienen esa tendencia a tener la prevalencia alta, pero es el 7% de 7 de cada 100 peruanos mayores de 25 años, hombres o mujeres, los que tienen esta enfermedad. Y el otro tema que encontramos en el estudio es de que el 23% de los pacientes a los cuales hicimos el estudio a nivel nacional y que fue hecho con glucosa en sangre en ayunas, el 23% tenía hiperglicemia de ayunas, o sea, una forma de prediabetes que se basaba en base a cifras que estaban por encima de 100, pero menos de 126, que es el corte para diagnosticar diabetes en sangre. Este grupo que llegaba a un 23% tenía glucosa mayor de 100 y hasta 125. Si nosotros sumamos este 23% más un 7% de las personas que tienen diabetes, hombres y mujeres, realmente sumamos un 30% de personas en el Perú mayor de 25 años que tienen la enfermedad. Y eso nos ha permitido hacer una proyección al 2020, porque el estudio lo hicimos en el 2015, publicado con el INEI, hemos hecho unas proyecciones actualizadas y podemos decir con certeza de que en el Perú existen cerca de 1,5 millones de personas portadoras de diabetes, de las cuales el 40% han sido diagnosticadas, y esto es muy importante porque hay muchas personas circulando con glucosa por encima de 126 en sangre y que no tienen síntomas, pero que ya tienen la enfermedad, y que existen alrededor de 4 millones de personas con hiperglicemia de ayunas, que es una forma de prediabetes que también están circulando, muchas de ellas, más de la mitad sin diagnóstico, y por lo tanto suma en total un poco más de 5 millones de personas con la enfermedad. La hiperglicemia, que como hemos demostrado en las diapositivas anteriores, significa ya un riesgo importante para tener el virus y para hacer cuadros severos o graves cuando lo tienen y evolucionan de esa manera. Además de ello, una dolorosa realidad en nuestro país es de que los pacientes debutan con la diabetes ya con complicaciones. Este es un estudio del Ministerio de Salud de 2018, en el cual demuestran que prácticamente más del 35% de personas con diabetes, cuando son diagnosticadas, ya tienen neuropatía. Un 20% ya tiene pie diabético, un 14% ya tiene nefropatía, un 12%, casi 13%, tiene retinopatía, un 7% ya tiene enfermedad isquémica del corazón, 5% enfermedad cardiovascular y 3% enfermedad arterial periférica. O sea que nosotros estamos ante una epidemia de diabetes en el Perú, en el cual la gran mayoría de pacientes que llegan hasta un 30% ya tienen complicaciones, lo cual realmente representa una carga de enfermedad muy importante en el país, y se explica porque el control metabólico, o sea, los niveles de glucosa correctos que deberían tener un paciente tratado, no se alcanzan en el país. Estos son 5 estudios en el cual se demuestra que el control metabólico correcto, que es tener la glicosilada menor del 7%, solamente se obtiene, en el mejor de los casos, en la mitad de los pacientes, ¿no? El resto hay porcentajes menores. ¿Por qué? Porque las de hemoglobina glicosilada están en 9, 7,5, 8, 8,4, que son niveles altos para el control. O sea, por eso es que los pacientes que son diagnosticados y tienen mal control llegan con esas complicaciones, y pacientes que no saben que tienen diabetes, evidentemente tienen esas complicaciones al ingreso. Y entonces estamos hablando de una realidad en la cual el paciente es diagnosticado demasiado tarde y además tiene muchas complicaciones, y el control de los pacientes que están diagnosticados es muy malo, ¿no? O sea, solamente el 50% llega a tener un control adecuado. Y por ello es que este estudio que lo hicimos en Cayetano Heredia Hospital
demostró que los pacientes con diabetes que llegaban a la unidad de cuidados intensivos fallecían prácticamente en un 25%, ¿no? Los pacientes que tenían obesidad, casi un 50%, y generalmente hay una buena dualidad entre obesidad y diabetes. Y los hipertensos llegaban hasta un 30%. O sea, el solo hecho de tener esta enfermedad mal controlada, la cuarta parte de los pacientes con diabetes fallecen porque hacen una enfermedad crítica y no pueden ser controlados en cuidados intensivos. Y estos son algunos datos que quisiera detenerme a describirlo, ¿no? En Latinoamérica tenemos una población de 625 millones de personas, que sobre los 7.600 millones en el mundo representamos un 8% aproximadamente. La mortalidad en el mundo está llegando actualmente a más de 1,5 millones de pacientes que han fallecido hasta noviembre. En Latinoamérica han fallecido casi 500,000, tenemos prácticamente un 30% de todos los fallecidos, y los infectados en el mundo son alrededor de 65 millones de infectados, y en Latinoamérica tenemos 13 millones, prácticamente el 20,6% de todo el... ¿Por qué pongo esta cifra? Porque realmente Latinoamérica es uno de los regiones que está siendo duramente golpeada por la enfermedad, y particularmente en nuestro país tiene actualmente la trágica estadística de ser el primer país que tiene el mayor número de muertos por millón. Si bien es cierto, no tantos contagios comparado con el resto de países, pero sí una cantidad de fallecidos muy importante que realmente preocupa, porque las cifras que tenemos oficialmente no son las cifras que a nivel mundial se manejan. Y por ello es que el Ministerio de Salud ha presentado algunas cifras que nosotros las compartimos, pero otras no. Por ejemplo, que esta es una situación del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio, que demuestra que para junio de este año las principales comorbilidades que se presentaban con los pacientes fallecidos con COVID era hipertensión arterial, en segundo lugar diabetes, luego venía obesidad, enfermedad pulmonar y el resto de patologías que eran parte de la patología que se asociaba a los pacientes que fallecían por COVID. Sin embargo, nosotros hemos hecho un estudio que se lo estoy presentando como una primicia, vamos a publicarlo muy prontamente, en el cual lo que hemos hecho es revisar en el SINADEF, o sea, en el Sistema Nacional de Defunciones, todos los certificados médicos que firman los colegas como acta de defunciones. Y miren lo que hemos encontrado. Esta raya de color celeste representa el periodo de muertes que han habido en el año 2019, comparada en las columnas con las muertes que han habido durante la infección del COVID. Y miren ustedes, realmente partiendo de los puntos celestes, las columnas representan el exceso de muerte que ha habido durante todo este periodo por el COVID. En color anaranjado son los pacientes que han fallecido también durante este periodo, que no han tenido COVID, pero han sido porque el sistema de salud ya estaba colapsado y por otros motivos que lo vamos a explicar en el artículo. En color gris están los COVID confirmados, y en amarillo los COVID sospechosos, pero que en los certificados de defunción están como pacientes que han tenido clásicamente el cuadro de enfermedad pulmonar, el cuadro único característico que les he mostrado en las diapositivas anteriores, y que muchos de ellos fueron diagnosticados con serología positiva, ¿no? Julio fue el mes más trágico de la epidemia. Ven ustedes la cantidad de fallecidos que llegaban a 35.000 hasta septiembre de este año. Y en relación a diabetes, hemos encontrado estas cifras, igualmente tomando como base
la línea celeste, que representan los mismos meses, pero del año 2019, encontramos que en diabetes fallecieron más o menos 5.000 de los que fallecieron en el año 2019 para esta epidemia, llegaron prácticamente a cerca de 15.000. Dentro de este grupo de pacientes que fallecieron durante la epidemia, los que están en anaranjado son pacientes con diabetes que fallecieron por no COVID, y el resto falleció por COVID diagnosticado. Este grupo que murió por no COVID es un grupo que hemos investigado, y realmente muchos de ellos han muerto en su domicilio por falta de atención, por no ir a los hospitales, por diferentes cuadros que no se pudo atender desde el punto de vista médico. Los hospitales estaban súper saturados, los pacientes iban y morían las colas. Entonces, esto demuestra cómo esta enfermedad, la diabetes, junto con la hipertensión arterial y el resto de patologías como enfermedad coronaria, etcétera, han aumentado de una manera importante en la medida de que no tuvieron durante esta epidemia una atención oportuna y pertinente, ¿no? Resalto nuevamente las cifras con diabetes, prácticamente de menos de 5.000 que se tuvo en el 19, subió a prácticamente 13.000, prácticamente 3 veces la cantidad de pacientes con diabetes durante la epidemia. La mitad prácticamente falleció sin tener el COVID y la otra teniendo el COVID, ¿no? Entonces, estas son cifras realmente bastante importantes como para la exigencia de atención específica a personas con diabetes, sobre todo si tenemos una ley que nos respalda, ¿no? Como medidas preventivas generales, ya entrando un poco al manejo, prácticamente todos deben ya de alguna manera de haberse enterado por lo que se ha dicho por la prensa, por todo la dirección del Ministerio de Salud. En el paciente con diabetes es mucho más exigente el lavado, debería ser más exigente el lavado minucioso de manos con agua y jabón, porque sabemos que los desinfectantes y el alcohol mata al virus. La higiene respiratoria es también muy importante, con la cobertura de nariz al estornudar, evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos, usar las máscaras faciales, que esto sostenidamente ha venido y es una arma importante para no diseminar enfermedad o para evitar tenerla, y cumplir con el distanciamiento de 2 metros, que ha sido demostrado ya que es el mínimo de distancia que hay que tener para restringir la propagación de la infección. Específicamente en pacientes con diabetes, una de las cuestiones importantes es mantener el control glicémico estricto, ¿no? Para reducir la posibilidad de infección y la gravedad. Para ello, todos deberían contar con un glucómetro para automonitorizarse los niveles de glucosa. Importante es que los pacientes que tienen además complicaciones como cardíacas o renales deberían de tener una estabilización de su estado por su médico tratante. Importante es resaltar también que la atención a la nutrición y la ingesta adecuada de proteínas debe ser atendido correctamente. El ejercicio, aunque sea en la casa, mejora la inmunidad. Y la vacunación contra la influenza y la neumonía es una cosa obligatoria que debe de realizarse en los pacientes con diabetes. Y en el caso de las visitas al hospital, hay que restringir por ahora las visitas al hospital, excepto las gestantes y los pacientes con diabetes. Los pacientes que tienen, además de diabetes, una infección por coronavirus y que tienen este tipo de manifestaciones que hemos mencionado, deberían preferencialmente pasar por una prueba molecular para descartar la enfermedad. Si es positiva, hay que aislar a la persona durante 2 semanas. La mayoría de pacientes, si bien es cierto, tienen una enfermedad leve y pueden manejarse en casa. Hay que mantener la hidratación y administrar tratamientos sintomáticos como paracetamol. Y en los pacientes con diabetes tipo 1, esto es una cosa importante que quiero resaltar, es más aún importante el autocontrol, ya sea con
con el glucómetro, con los aparatos de control de monitorización continua de glucosa, porque son susceptibles de poder hacer hiperglicemia más importante y cetoacidosis, ¿no? Y por lo tanto hay que medir siempre glucosa y cetonas, cetonurias, porque son muy susceptibles a tener este tipo de complicaciones durante la infección por el virus. Y evidentemente tienen que estar de la mano con el médico porque puede cambiar en la frecuencia de la dosis de insulina o dar bolos correctivos para mantener la normalización. En general, por ejemplo, para los pacientes con diabetes, deberían de evitarse aquellos agentes orales que pueden causar disminución de volumen, como los inhibidores de GLT2, o hipoglicemia, como es el caso de las sulfonilureas, porque realmente está demostrado de que estos dos agentes son los que más complicaciones pueden traer durante el manejo de un paciente con diabetes en la pandemia. Los pacientes hospitalizados con enfermedad grave necesitan una monitorización frecuente de la glucosa en sangre. Aquí, por ejemplo, los aparatos de control de monitorización continua deberían de evitarse porque como no hay una baja perfusión cuando estamos hospitalizados, es mejor hacerlo a través de las glucosas venosas en sangre, ¿no? Y la insulina, evidentemente, en infusión es el agente preferido para el control de la hiperglicemia en pacientes que están hospitalizados. Nosotros estamos ahorita en una campaña que quisiera invitarlos a participar, rescatando los principios de la Declaración de las Américas, que se dio hace muchos años, en el año 96, en el cual se reunieron en Puerto Rico todos los ministros de salud de las Américas, y ya, fíjense ustedes, estamos hablando de 20 años atrás, o casi 30 años atrás, ya para esa fecha se veía que esta epidemia de la diabetes estaba avanzando de una manera galopante en la región de las Américas, y por lo tanto, el acuerdo fue que todo país debería tener un programa nacional para la prevención y control de la diabetes, sobre todo haciendo énfasis de que esto debería comenzar en el nivel primario, con el objetivo de reducir la mortalidad y la morbilidad y toda la incidencia de complicaciones agudas y crónicas. Nosotros en el 2005, a partir de una especie de presión de las asociaciones que se hizo en el 2005, asociaciones de pacientes con diabetes, entre las cuales estuvo ADJ, se pudo conseguir en el año 2005, el gobierno del presidente Toledo, la Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, en cuyo capítulo segundo ordenaba que el Ministerio de Salud creara un programa nacional de prevención y atención de pacientes con diabetes con la finalidad de implementar una serie de medidas destinadas a que el conjunto del sistema de salud pudiera implementar la atención y prevención de estos pacientes a nivel nacional. Lamentablemente, desde 2005 no se ha podido concretar un reglamento que permita cumplir con estos objetivos de la ley. En el 2008 hubo un reglamento que fue muy genérico, que no fue tomado en cuenta, y en el 2018, a raíz de gestiones que hubo con el grupo de Diabetes 1, se pudo conseguir agregar a esta ley un artículo en el cual se consideraba a las personas con diabetes de tipo 1, y que actualmente es la ley que se está discutiendo. Esta ley, nosotros creemos de que el reglamento debería tener inserto el Programa Nacional de Prevención. Y hemos hecho un ensayo de este programa nacional en el sentido de qué cosa es lo que debería de tener este Programa Nacional de Diabetes. Debería tener un brazo en el cual se fortalezcan habilidades y competencias de recursos humanos, o sea, una capacitación del equipo de salud para poder prevenir y diagnosticar la enfermedad. Debe tener un brazo en el cual se realicen campañas de educación a la población, tanto en el ámbito de vida saludable como en el autocontrol de los pacientes con diabetes. Debería de haber centros mínimos, comenzando con el nivel primario, donde haya medicamentos y equipos para la enfermedad.
debería de haber un registro nacional de pacientes con diabetes para poder monitorizarlos. Y finalmente, todos estos pacientes deberían estar incorporados en los seguros respectivos en cada componente del sistema de salud, ¿no? Estos 5 elementos que nosotros estamos sugiriendo para que sean incluidos dentro del programa es lo que estamos en estos momentos tratando de discutir con el Ministerio de Salud para que se cree este programa que, como vuelvo a repetir, es producto de la ley que tenemos de 2005, ¿no? No tenemos ley de hipertensión, no tenemos ley de obesidad, no tenemos ley de lipidemia, etcétera, pero sí tenemos una ley de protección de pacientes con diabetes. Y yo creo que eso es una coyuntura que favorece a que el reglamento sea correctamente discutido con los interesados y con los gremios y con las sociedades científicas que están dispuestas a poder dar su cuota de arena a que salga adelante este programa nacional. En resumen, estamos frente a una pandemia de COVID-19 que tiene, como hemos visto por las cifras, dimensiones colosales y estos cambios que están habiendo del virus son importantes de reconocer. Este nuevo coronavirus tiene una alta infectividad, como hemos visto desde 14 días previo a que dé síntomas. Por eso es que es importante aislar a los pacientes que ya son diagnosticados para que no sigan infectando. En general produce un 80% de casos leves a moderados, pero el 20% que pasan a infección severa requieren hospitalización y hasta un 50% pueden ser casos mortales. La edad avanzada es el más importante factor pronóstico en general, y la diabetes viene a ser uno de los factores llamado comorbilidad que hace que esta enfermedad, junto con la edad avanzada, sea una fuente importante de mortalidad. Las personas con diabetes, por lo que hemos explicado de su problema de inmunidad, tiene mayor riesgo de infectarse por coronavirus y como hemos visto en los diferentes estudios que hemos presentado, la gravedad de la enfermedad es mucho mayor cuando se infecta. Por ello es que es importante identificar tempranamente y aislar los casos y sus contactos. Las medidas preventivas deben ser cumplidas a rajatabla en este grupo de personas con diabetes. Y el control glicémico es fundamental, ¿no?, en la prevención y pronóstico. Una glicemia en ayunas menor de 130 y 2 horas después de cualquier comida menos de 180 con una glicosilada menos del 7% es lo que se pretende como objetivo en pacientes ambulatorios que tienen COVID o no tienen COVID en general. Los pacientes que ya están hospitalizados en cuidados intensivos, la glucosa mediante la insulina endovenosa debe estar entre 140 y 180, y los que no están en UCI, los que son cuadros que no son críticos, entre 100 y 140, ¿no? Estas son cifras importantes que los médicos y en general el equipo de salud debe saber para tratar de mantener un control adecuado de la glucosa que impida que esta enfermedad progrese a estadios críticos y una alta mortalidad. Con esto quiero terminar mi exposición y bueno, quedamos a la espera de preguntas o si lo creen conveniente pasamos a dar algunas indicaciones respecto a lo que significa la nutrición en este periodo, sobre todo que se viene de las fiestas. Me parece que hay dos Doctora, hay participantes que levantaron la mano, sí. Una de las preguntas es de Elena y dice, la diabetes en mi familia es hereditaria. No creo que se pueda evitar, ¿o sí? Esa es la primera pregunta. Bueno, ya hay, eso está muy claro, ¿no? O sea, la diabetes es una, primero, dependiendo de la clase de diabetes, ¿no? Primero hablo de la diabetes tipo 2, o sea, de la más frecuente, de la que se ve en adultos, mayores de 50 años. Ese tipo de diabetes es una enfermedad que es multigenética, ¿no? Tiene genes de insulinodeficiencia y genes de resistencia, pero se sabe ahora de que para que la enfermedad se exprese, debe haber factores desencadenantes.
Y en el contexto de la enfermedad, un 20% de la causa de que la enfermedad se exprese es lo genético, pero un 80% son los estilos de vida, sobre todo la obesidad. Los pacientes con diabetes, que además de la carga genética, se ponen con peso alto, por mala alimentación y por poca actividad física, son los que tienen. O sea que si uno tiene carga genética, debería de cuidarse, no debería subir de peso, debería tener actividad física constante de media hora al día, dependiendo, por supuesto, de su estado físico, y debería de comer saludablemente, ¿no? De esa manera no tendría menos posibilidades de que la enfermedad se exprese en la adultez. Los pacientes con diabetes tipo, que son los pacientes que tienen una enfermedad que se llama autoinmune, en el cual el propio organismo destruye las células que producen insulina. En este tipo de pacientes con diabetes tipo 1, la carga genética es importante, pero igualmente, o sea, en ellos sí es importante enfatizar que tiene una mayor proporción la carga genética que los estilos de vida, ¿no? Prácticamente el 2% de estos pacientes con diabetes tipo 1 pueden transmitir el gen no directamente a sus congéneres, que vienen en línea de herencia, pero sí el tema de autoinmunidad es un tema que no solo afecta a los pacientes con diabetes tipo 1, hay muchas enfermedades autoinmunes, pero en el caso de este tipo de pacientes sí la carga genética es muy importante y por lo tanto los familiares de los pacientes con diabetes tipo 1 tienen que tener un especial cuidado, sobre todo con los hermanos de los pacientes con diabetes tipo 1, o los hijos de los pacientes que han tenido diabetes tipo 1, porque la carga genética es mucho más importante, ¿no? No necesariamente es una transmisión directa de los que tienen diabetes tipo 1 a sus familiares o hacia sus hijos, ¿no? No es directo. O sea, tampoco 100% no se reproduce, hasta un 80% puede ser, pero digamos, hay que tener mucho más cuidado en los pacientes con diabetes tipo 1 respecto a la carga genética. Y finalmente, en las mujeres con diabetes gestacional, que es el otro grupo importante de diabetes, en ese grupo de pacientes se ha demostrado que la gran mayoría de las mujeres gestantes que tienen glucosa elevada pueden, sobre todo, transmitir la enfermedad a sus niños, sobre todo cuando son muy desnutridas o cuando son muy sobrepesadas, ¿no? La posibilidad de poder transmitir es mucho mayor si una mujer no tiene un correcto peso durante el embarazo, que no debe pasar de los 10 kilos cuando es un con un solo niño. Pero, de todas maneras, las tres tipos de diabetes tienen carga genética, pero los estilos de vida son sumamente importantes para evitar que la tengan, ¿no? Entonces, ese sería mi respuesta. Doctor Catherine nos pregunta si ya se sabe por qué razón un niño desarrolla diabetes tipo 1, cuáles son las causas y si quisiera saber si existe un registro de personas y la cantidad de pacientes que sufren de esta enfermedad en Perú. Bueno, todavía es un gran interrogante por qué es que se produce la diabetes tipo 1, ¿no? Es el interrogante de por qué se produce enfermedades autoinmunes en el ser humano, ¿no? Lamentablemente, hasta ahora, a pesar del avance de la ciencia, no se ha podido determinar en qué momento se produce el factor desencadenante de la enfermedad, ¿no? Ha sido asociado a cuadros virales como las gripes, ha sido asociado a la ingesta temprana de leche de vaca, ha sido asociado también a, a la poca lactancia materna, pero ninguna de esas teorías, cuando se han aplicado a grandes poblaciones, han podido, digamos, explicar por qué esta enfermedad con carga genética importante, que en ellos sí se sabe que es una enfermedad que tiene un cromosoma, que es el brazo corto, el cromosoma 6, afectado, que produce la enfermedad, ¿no? Lo único que se está haciendo ahora mismo es tratar de identificar aquellos pacientes que tienen
marcadores genéticos para diabetes tipo 1, que sí lo hay, que son los del complejo HLA. Nosotros, particularmente mi grupo, la unidad de diabetes de Cayetano Heredia, va a comenzar un estudio de marcadores genéticos, que ya lo hicimos en el año 91, en un primer grupo, pero lo vamos a actualizar, y que de alguna manera permitiría avisar quiénes estarían con más posibilidad de tener enfermedad y por lo tanto tener un mayor cuidado en ello, ¿no? No hay un registro de personas con diabetes tipo 1, pero sí hay estudios, también lo hicimos nosotros, y está en la literatura ahí como Perú, uno de los países que tiene la menor cantidad de diabetes tipo 1 en el mundo. Tenemos una incidencia, o sea, el número de casos por año de menos de un caso por 100.000 por año en menores de 15 años, ¿no? Es una incidencia bastante baja, lo cual sería realmente importante saber cuántos pacientes con diabetes tipo 1 tenemos en el país, ¿no? Pero eso requiere pues, que todos nos juntemos y podamos hacer un arqueo de todos los casos, pero para ello la idea de que el Programa Nacional de Diabetes se cree en el Ministerio de Salud es porque justamente también queremos que un registro de este tipo de pacientes sea realizado en un corto tiempo, ¿no? Úrsula nos pregunta, con respecto a los pacientes con diabetes tipo 1, ¿el peligro cuando se da el contagio de la COVID-19 es el mismo que con un paciente con diabetes tipo 2? Diríamos que es el mismo, pero siempre y cuando cumplan con, con los requisitos que se ha visto en los que tienen una mala evolución, que tengan algún tipo de comorbilidad junta, ¿no? O sea, pacientes con tipo 1 que tienen daño renal o que tienen algún compromiso cardiovascular, probablemente tengan un pronóstico mucho peor, digamos, que los pacientes que simplemente tienen la diabetes tipo 1 y están bien controlados, ¿no? En general, como hemos puesto en las conclusiones, el paciente diabético tipo 1, tipo 2 o de gestacional bien controlado, la posibilidad de que se vayan a infectar son muy bajas. Y si se infectan y están bien controlados, la posibilidad de que evolucionen hacia una fase crítica también es bastante bajo, ¿no? O sea, ahí el tema es el control de la glucosa, ¿no? Y por lo tanto es lo que más los especialistas estamos tratando de dar como mensaje, ¿no? Que el control de la glucosa es sumamente importante en ese periodo, ¿no? Luz nos pregunta, si hizo diabetes durante el embarazo, ¿hay un riesgo de que su hijo tenga diabetes? De hecho, está realizando un conteo de glucosa en ayunas y le sale 95 y su niño tiene 6 años. Le pregunta si está bien la glucosa. La glucosa 95 para un niño de 3 años. 6 años. 6 años. Bueno, sí, bueno, habría que repetirle, ¿no? Para poder saber si sigue. Normalmente en niños la glucosa debe estar por debajo siempre de 100, pero más en niños debería estar un poquito más debajo de 80, sobre todo en la etapa escolar, ¿no? Habría que mirar si tiene algún factor de riesgo y hacerle una prueba especial para saber si tiene algún tipo de predisposición para diabetes, ¿no? Si tiene sobrepeso, más aún, ¿no? Porque actualmente tenemos que decir que en el país hay una epidemia igualmente de obesidad, ¿no? Bueno, al extremo de que podemos decir con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística que casi un 70% de la población mayor de 15 años tiene sobrepeso y obesidad. Y un 25% tiene obesidad, sobre todo mujeres. Y en niños está apareciendo el fenómeno de obesidad en edades muy tempranas, sobre todo los niños que engordan y que tienen acantosis, que son unas manchas que salen en el cuello. Entonces, están apareciendo cuadros de diabetes tipo 2 en niños. Entonces, evidentemente, si me hace la pregunta, y es un niño de 6 años que tiene 94 y es gordito y además tiene esos rasgos de acantosis que se llama el aumento de coloración en los pliegues del cuello, de tipo negruzco, pues evidentemente puede ser una diabetes tipo 2 que se está generando y que hay que necesariamente diagnosticar, ¿no?
Sí, muchas gracias. Vamos a... Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Licenciada, bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, la licenciada Vicky Mota es una profesional de nutrición, educadora en diabetes, por la Federación Internacional de Diabetes, y bueno, le he invitado porque me parece importante que en estas fiestas que ya están a menos de 2 semanas, los pacientes con diabetes tengan idea de cómo poder manejar su alimentación, ¿no? Muchas gracias, Vicky, por la participación. Adelante. Gracias, doctor. Primeramente, buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que se dedican. Creo que estamos después del almuerzo, así es que ya estamos bien tranquilitos. Gracias, doctor. Una buena experiencia, una exposición. Ha dado todo un resumen de lo que es el COVID y los riesgos y qué podemos hacer al respecto. Bien. Para nosotros, en lo que es ADJ, si bien nosotros trabajamos mucho con lo que es diabetes tipo 1, pero como ADJ, como educadora en diabetes por la IDF, nos preocupamos un poco más allá de lo que es diabetes tipo 1, sino también diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Y lo que nosotros siempre decimos a cada uno de nuestros pacientes es, para estas fiestas, no olviden su medicación, ya sea el medicamento oral, la insulina, la medicación combinada, pero no olviden su medicación, que es lo más importante. Mantengan el orden de la alimentación. En estas fiestas un poquito que nos ordenamos, pero podemos entrar un poco en ese orden porque si no vamos a tener muchos problemas más adelante. Actividad física y ejercicio. Recuerden que actividad física es todo el movimiento que hacemos el día a día, barremos, limpiamos, caminamos, entramos, salimos, vamos de compra. El ejercicio es algo más estructurado y ahí es donde probablemente esta pandemia nos ha permitido movilizarnos más o salir fuera, pero podemos hacer un poco de ejercicio dentro de casa. Que el autocontrol, el automonitoreo, eso depende de cada uno de ustedes. Si es diabetes tipo 1, hay que controlar un poco más la glucosa, y si es diabetes tipo 2, pues tenemos que llevar un buen control, no solamente en lo que es la glucosa, sino también la alimentación y la actividad física. ¿Cómo vamos a manejar todo esto en estas fiestas? Tenemos 2 momentos más importantes en este diciembre, aunque creo que el martes está bien feriado, así que ya estamos empezando a hacer un poco de desorden. La glucosa bajo control, ni muy alta ni muy baja, sobre todo para diabetes tipo 1 y los adultos mayores, siempre hacemos bajadas de glucosa muy notables, hay que prevenir eso, evitar. Después de las fiestas, en enero, siempre vemos resultados de colesterol y triglicéridos elevados. Eso tenemos que controlar o evitar para que no tengamos ciertos sustos más adelante. Las complicaciones agudas, las hipoglicemias, es muy frecuente en los niños y los jóvenes de diabetes tipo 1. Hay que prevenir, porque para ellos la hipoglicemia no es tan buena que digamos, así que no queremos que nuestras fiestas se arruinen un poquito. Y para los adultos mayores también. Queremos disfrutar las fiestas sin complicaciones, sin temores. Bueno, tenemos una gran tradición. Yo creo que aquí en Perú, en Lima y en todos los países del mundo, a pesar de la pandemia, vamos a seguir nuestra tradición porque la Navidad y las fiestas nos unen más a toda la familia. Y tratemos de mantener dentro de nuestra tradición la alimentación. No hay ninguna dieta especial, pero vamos a ver qué hacemos ahora. En las fiestas, el estilo de vida saludable. Ya el doctor Secler lo dijo, mantener el estilo saludable, no olvidarnos de eso. Si no podemos ir al médico, pero por lo menos tomemos nuestra medicación. El autocontrol, tenemos que hacerlo definitivamente. Balancear la alimentación, no hagamos desorden un solo día. Tratemos de ordenarlo aún el 24, la cena navideña y la cena del año viejo o de inicio del nuevo año. Educación, creo que lo están recibiendo ahora a través del doctor Secler y del mío propio. Cada vez que ustedes aprendan, conocen más, experimentan más, y esto lo pueden compartir con toda la familia. Por ahí que hubo unas preguntas de cómo prevenir la diabetes, si puedo tener como herencia la diabetes. Sí se puede prevenir. Lo importante es manejar mejor esto, no llegar a tener sobrepeso o obesidad, porque es una condición que conlleva para más adelante a tener diabetes tipo 2, sobre todo aquellos que están con un poquito de sobrepeso o tienen carga genética. El tratamiento, como sabemos, es personalizado, pero en estas fiestas olvidemos un poco de que yo tengo diabetes y yo voy a hacer una dieta especial. Todos tenemos que compartir una alimentación más sana, más saludable, una cena más saludable. El ejercicio va a ser parte de nuestro tratamiento. Y creo que todos queremos sentirnos como ustedes, todos iguales. Aquí no hay ninguna diferencia, no porque tiene diabetes tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional, vamos a comer diferente. Todos vamos a disfrutar bien, todos saludables.
¿Cómo nos preparamos? En esta pandemia creo que nos ha dado muchas lecciones y estamos aprendiendo mucho y hemos aprendido y creo que tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que aprender a buscar mejores opciones y todo lo empezamos con unas compras más saludables. Por favor, ahora que estamos en pandemia y no sabemos si va a haber una segunda ola o cómo va a ser de aquí en adelante, yo les pido que designen o digan quién va a ir a hacer las compras para las fiestas, para lo que es la cena navideña, la cena de Año Nuevo, decida una o dos personas. No salgan todos, recuerden que el contagio está, el COVID todavía está con nosotros, así que por favor, hagan una lista de lo que van a comprar y decidan quién va a ir. Ya saben, con toda la prevención, el cuidado y el distanciamiento, ¿no? Eviten comprar aderezos o preparaciones muy elaboradas. Yo creo que es mejor que preparen en casa. Recuerden que todas estas preparaciones tienen mucho contenido de azúcar, miel, de mucho sodio, sal. Entonces, eso va a influenciar mucho en sus resultados de laboratorio. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto. Prefieran más vegetales frescos, de la fruta, los cereales, todos son ricos en fibra. Además, que tienen vitaminas y minerales, y recuerden que tenemos que proteger nuestro sistema inmune. El COVID está con nosotros todavía, no nos olvidemos de eso. Evitar adquirir productos muy elaborados con azúcar y otros azúcares, sobre todo aquellos que dicen que es especial para personas con diabetes, que sin azúcar, cero colesterol, eso es mentira. Mejor revisemos bien etiquetas. Los refrescos, prefiero que sean más naturales o agua mineral o agua con gas, pero evitemos lo que son los refrescos comerciales que tienen alto contenido de sodio y azúcar. Recuerden las carnes las menos grasosas posibles. ¿Cómo afecta a los carbohidratos? Recuerden que la glucosa está más afectada por las harinas o carbohidratos. La glucosa se afecta por 3 razones. ¿Qué comemos? ¿Cuánto comemos? ¿Y cuándo comemos? Si comemos cada rato, definitivamente se nos va a subir la glucosa. ¿Cuánto comemos? Si comemos un pan o 2 panes o un trozo gigante de panetón o 2 trozos gruesos de panetón, definitivamente nuestra glucosa va a subir demasiado, ¿no? Entonces vamos a definir qué es lo que vamos a comer, cuánto vamos a comer y cómo vamos a comer, ¿no? El tipo de carbohidrato. Bien. ¿Por qué debo contar los carbohidratos? Esto ya creo que lo manejan un poquito más los que tienen diabetes tipo 1. Estos ya se han vuelto muy expertos en eso. Afecta los niveles de glucosa en la sangre, más que las proteínas, o sea, más que las carnes, el pescado o el pollo, y que las grasas. Si yo me como pollo frito, definitivamente no va a incrementar mis niveles de glucosa, pero sí va a incrementar mis niveles de colesterol a futuro. No es que no, sí, pero no necesariamente la glucosa. Contar la cantidad de carbohidratos de los alimentos que se consume puede ayudar a mejorar sus niveles de glucosa. ¿Cuánto voy a comer? ¿Qué voy a comer? Va a influenciar mucho los niveles de azúcar en sangre. Y ofrece una más variedad para el plan de comidas. Recuerden que aquí ustedes no van a tener una dieta. Recuerden que dieta, a veces lo pensamos que es dejar de comer o comer sancochado o comer poquito. Simplemente es un plan de comidas más sano, más saludable, más racionado y que sea más variado. Por lo general se recomienda que sea cerca de la mitad de las calorías que usted consume que provenga de los carbohidratos. No es que sea 0 carbohidratos, no, porque recuerden, nuestra alimentación contiene carbohidratos, proteínas y un poco de grasa. Entonces no es que vamos a quitar totalmente los carbohidratos, sino es la manera que vamos a consumir durante el día y distribuirla durante el día. Muy bien. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en todos los cereales, en las panes, en las pastas, los tubérculos, papa, camote, los fideos, el pan, las galletas tostadas y también en el panetón. Y hoy estábamos revisando un poco lo que era el panetón y decíamos, ¿cuántas calorías tiene un panetón? Mejor no pensemos en las calorías porque se van a asustar. Son más de 400 calorías en una tajada de panetón generosa. Ahora decían que tiene menos de 300, pero es una tajada de menos de 100 gramos. Y creo que nadie se comería pues una tajada delgadita, ¿no? Tan rico que es el panetón. Tiene alto contenido de azúcar. Entonces, por ahí que dirán, pero el panetón dietético, sí, pero también tiene harina. No es que sea 0 harina, tendrá 0 azúcar, tendrá un edulcorante, pero no es 0 harina. Entonces, tenemos que tener un poco más cuidado, porque aquí en el panetón tradicional tiene más o menos unas 50 a 55 gramos de carbohidratos y de azúcares como 15, dependiendo del tamaño o el grosor del panetón. Recuerden que más lo tienen las pasas, las frutas confitadas. Entonces, si retiramos, probablemente estemos disminuyendo un poco, pero no es 0.
Entonces, y si comemos galletas dulces o comemos algún postre dulce, pues definitivamente estamos consumiendo más carbohidratos y sobre todo de los refinados que van a hacer que nuestra glucosa se eleve más rápidamente. Bien, 3 pasos para cortar los carbohidratos. Identificar los alimentos que tienen carbohidratos. Identificar los intercambios o ración de los carbohidratos. Primero saber si voy a comer una papa mediana, o si voy a comer un pan, y la cantidad de carbohidratos que tiene cada uno. Y contar en el plan de alimentación. Ahora les voy a dar varios ejemplos para que no se sientan que no sabemos. A ver, una ración, por ejemplo, una ración de melocotón, una porción de uvas, una naranja mediana, o medio plátano equivale a una ración de fruta que tiene 15 gramos de carbohidratos. Esto va a aumentar en promedio 50 miligramos por decilitro de glucosa. Significa, o si es un pan, o una papa mediana, o un trozo de yuca, igual va a aumentar aproximadamente o en promedio 50 miligramos de glucosa. ¿Sí? Eso cada una ración tiene más o menos en promedio 15 gramos de carbohidratos. Bien, para los que cuentan los carbohidratos y usan insulina, una unidad de insulina rápida va a bajar en promedio 50 miligramos de glucosa. Por cada 15 gramos de carbohidratos que vamos a consumir, digamos que vamos a comer un pan, el tradicional que venden en la esquina, el pequeño, necesitamos más o menos una unidad de insulina. Si voy a comer 2 panes, va a ser 2 unidades. Y eso va a depender mucho de cuánto de glucosa tengo. Pero eso es más útil para aquellas personas con insulina, y sobre todo los niños y los jóvenes, ¿no? Bien, por eso es que es necesario que nosotros variemos nuestra alimentación y en estas cenas navideñas acompañemos siempre los vegetales o hortalizas. ¿Por qué? Porque tienen fibra y la fibra va a permitir bajar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, no es que no voy a comer papa, o no es que no voy a comer puré de papa, voy a comer arroz o puré de papa, el arroz árabe, o voy a comer choclo, o voy a comer fideos, pero siempre tengo que acompañarlo. ¿De qué? De los vegetales, porque estos tienen fibra y van a ayudar a bajar los niveles de glucosa. Entonces, no es para angustiarnos, sí podemos consumirlas. Y pueden ser ensaladas, gratinadas o horneadas o en soufflé, que puede acompañar el pavo, el pollo, el lechón o la preparación que han hecho para las familias. Lo importante es que cada uno de ustedes en vuestras casas, con vuestra familia, disfruten la fiesta sin problemas. Sí, como vemos esta mesa, hay de todo, sí, pero racionado. Siempre digo, horneado, la plancha, la parrilla, al vapor son las mejores opciones para la cocción. Evitar las frituras o salteados. Y variar un poco la tradición de algunas preparaciones. Y a veces decimos, no, voy a comer ensalada rusa. Sí, pero ensalada rusa, ¿qué tiene? Vamos a ver, tiene beterraga, tiene zanahoria, tiene papa, que a veces no lo consideramos, papa y vainitas, y a veces le ponemos choclo, y adicionalmente mayonesa. Entonces, miren la cantidad de carbohidratos que tiene. Recuerden que la beterraga es remolacha, y en algunos países se hace azúcar de remolacha, o sea, sí es azúcar. La zanahoria es un tanto dulce, y si le agregamos papa, ya estamos agregando más carbohidratos, y a veces no lo contabilizamos así, y pensamos que no, la ensalada rusa solamente es una ensalada. Sí, no tiene carbohidratos, entonces hay que tomar en cuenta ello. Entonces siempre digo, cambien un poquito, hagamos una ensalada rusa, quitemos, por ejemplo, podemos quitar la zanahoria y colocar la vainita, y ya no le pongamos papa, podemos poner otro vegetal, de manera que no eleve demasiado. Y bueno, no estoy segura que puedan ir algunos de ustedes a celebrar la Navidad en un restaurante, pero sí probablemente puedan, con todas las medidas de prevención, puedan celebrar el Año Nuevo fuera de casa. Igual tiene que tener en cuenta ciertas condiciones para lo que es alimentación. Bocadillos, si vamos a comer bocadillos que sean más de vegetales, y miren aquí, sobre todo aquí lo pongo para los niños que les encanta esto, que son huevitos de codorniz, hay trocitos de tortilla que están con avocado, ya que hay muchos vegetales. Recuerden, fibra, los vegetales tienen fibra, tienen vitaminas y minerales que van a permitir mejorar nuestro sistema inmune. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que es la mesa tradicional para la Navidad, ¿no? Vamos a empezar por el pollo al horno, una versión de pollo que vamos a acompañar con papa o con camote o con puré de papa.
O el arroz. Si vamos a consumir con arroz y papa, recuerden que una ración de arroz tiene 15 gramos de carbohidrato y la papa otros 15. Y aquí van 30. No pongo el pollo porque el pollo, salvo que esté empanizado o enharinado, tendría harina, si no, no habría carbohidratos. Entonces el pollo como proteína no tiene carbohidratos. Y los vegetales son muy pocos, sobre todo cuando son frescos, tienen poca cantidad de carbohidratos. Entonces, por eso es que no lo pongo aquí. Siempre que acompañemos con vegetales, nos aseguramos de que nuestros niveles de glucosa no van a subir demasiado, ¿no? Bien, acá tenemos otro ejemplo. Si alguien es muy tradicional y de Arequipa, pues aquí si vamos a comer un rocoto relleno con pastel de papa y choclo, aquí hay 2 carbohidratos, el choclo y la papa, lo consideramos como 15 gramos de carbohidratos, y si el rocoto está relleno de carne, pues no lo consideramos mucho, ¿no? Y siempre con su ensalada. Lechón al horno. ¿Quién no va a comer lechón? Que es tan rico, ¿no? Y es fácil de preparar. ¿Con qué lo acompañamos? Con camote, puré de manzana, otros quieren con arroz. Igual, comenzamos a contar. Recuerden que cada ración va a subir un tanto sus niveles de glucosa. Cuanto más harinas consumamos en nuestra cena, va a subir más los niveles de glucosa. Te digo, si vamos a consumir pequeñas raciones, podemos lograr mantener esos niveles de glucosa. Pavo al horno, eso es lo más tradicional. Recuerden, las carnes no van a subir los niveles de glucosa. ¿Con qué vamos a acompañar? Con puré, bien, el puré. Y el arroz árabe, perfecto, arroz árabe. Tenemos ahí carbohidrato más carbohidrato, pero siempre con nuestro plato de ensalada. Lo que siempre les digo, preparen un gran bol de ensalada con muchos vegetales frescos, combinar colores, sabores y texturas de manera tal de que toda la familia lo va a consumir. Todos, desde el más grande, desde la abuelita, desde el abuelito hasta el pequeñito, todos debemos consumir los vegetales. No solamente para la persona que tiene diabetes, ¿no? Bueno, aquí volví a repetir el lechón, porque es más rico, y este año me toca hacer lechón, lo voy a acompañar con un puré de manzana con membrillo. Ya no voy a ir con mate, pero en mi caso vamos a hacerlo con arroz. Entonces, pero siempre con ensalada. Postres, siempre un postrecito. Pues sí, hay postres. Aquí estamos, lo que son las partes dietéticas, son pocas calorías, siempre evitar lo que tiene. Recuerde que las frutas envasadas o los cócteles de fruta tienen mucha azúcar. Prefiero que los postres lo preparen en casa. Estamos prácticamente ya en verano y podemos hacer muchos postres muy ricos, muy saludables y con pocas calorías, y si podemos sustituirlo en lugar de azúcar con edulcorantes artificiales. Y bueno, eso es lo más tradicional, chocolate. Dice, ¿y puedo tomar chocolate? Sí, pero puedo prepararlo con chocolate amargo. Recuerden que el chocolate amargo nos permite buena cantidad de potasio y de magnesio, y con leche descremada, leche light, leche lactosada, leche que tenga menos grasas. Evitar el azúcar, podemos usarlo como edulcorante, y bueno, le ponen canela, cabo de olor, anís estrella. Y pueden preparar muy ricos chocolates, ¿no? Y tenga cuidado con el panetón. Recuerde, el panetón tiene muchas calorías y alto contenido de azúcares. Entonces, yo siempre recomiendo de una tajada, la mitad. La mitad. Es lo ideal. Peor es no consumir nada, ¿verdad? Pero hay algunas personas ya están comiendo panetón desde octubre. Yo digo, no son degustadores. El panetón es para disfrutar de un momento tan hermoso como es la Navidad. Esperemos la Navidad entonces. Bien, el brindis. Eso va para los mayores, ¿no? Todos, sobre todo los adultos mayores quieren un brindis. Sí, se puede brindar, pero ¿con qué? Tenemos que buscar las mejores opciones. Yo siempre digo mi limonada frozen o en las rocas, o simplemente buscar algo que tenga pocas calorías y sobre todo que tenga alto contenido de glucógeno, ¿no? Siempre yo digo un vino tinto semiseco, que es una copa pequeña, no llena, por favor, no llena, es pequeñas cantidades. Es para un brindis. Recuerden, el brindis es un chin-chin, nada más. No exagere, no exagere. Y bueno, actividad física, eso es todo el tiempo, todos los días. Pero en Navidad, ahora con la pandemia, no nos permite salir. Y mi recomendación principal es que si vamos a celebrar la Navidad, que sea en casa y con los integrantes propios de la familia. Si en casa vivimos 3, 4 o 6, con ellos mismos. Sé que va a ser difícil, pero tratemos de que no vengan más personas a casa porque no sabemos si tienen el COVID o vienen ya con el virus, o probablemente en el camino se infectaron. No lo sabemos, todavía estamos en duda de estas cosas, entonces prefiero que
que lo compartan con los propios integrantes de la familia. Nos gustaría que venga el vecino, que venga la vecina, que vengan todos los amigos y que vengan hasta las tías que hace tiempo no lo veíamos. Pues no, para eso existe lo que ya es la magia del internet, y por Zoom podemos saludar a todo el mundo, ¿no? Pero después de una gran cena, pues la mejor actividad física para todos es bailar. Ahí, aparte que hacemos ejercicio, vamos a disfrutar y vamos a bajar los niveles de glucosa. Bien, las malas combinaciones es lo que nos trae problemas en adelante. Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Chicharrón con papa, con yuca, con chubi, con todo eso, ¿no? Sí, es rico, sí, pero mire cuántos carbohidratos. Elijamos uno, máximo dos. Aquí tenemos el full. Esos son platos de Cusco, por ejemplo. Aquí hay lechón y acá hay chicharrón, ¿no? Con tamales, camote. Y a veces ponemos arroz y nos olvidamos de las ensaladas, ¿no? Entonces, las malas combinaciones son las que nos traen problemas para más adelante. Lo que siempre recomiendo, disfruten de las fiestas sin problema. No lo estoy prohibiendo. Racionen la cantidad de alimentos, acompañen con ensaladas, tomen mucha agua. Durante el día, manténganse activos, compartan todo esto con toda la familia preparada para la Navidad y para el Año Nuevo, y que puedan ustedes, cada uno de ustedes, pasarlo bien en familia. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Doctor Seclen, disculpe, pero ha habido una pregunta más que no quisiera dejarla sin responder. Una mamita dice: buenas tardes, doctor, mi hijo tiene diabetes tipo 1. ¿Qué debo hacer cuando le da su hiperglicemia? Que tiene demasiado apetito y sed y le duele mucho la espalda. Y bueno, pregunta qué pastilla o qué cosa puede darle. Ya, bueno, con eso son datos demasiado generales, ¿no? Pero en general, cuando un paciente con diabetes tipo 1, que evidentemente usa insulina y tiene hiperglicemia, quiere decir que hay que regular bien todo el conjunto de su manejo. Primero, la alimentación. Segundo, la dosis de insulina, que está relacionada con la alimentación. Y tercero, la actividad física. O sea que ahí mucho tiene que ver su médico tratante, ¿no? Porque el manejo de la insulina es muy delicado. O sea, no se le puede indicar una dosis si no se tiene en consideración pues todos los controles previos que ha tenido, si la hiperglicemia es de ayunas o si la hiperglicemia es después de las comidas, qué edad tiene, cuánto pesa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general, un paciente con diabetes tipo 1 que utiliza insulina y tiene hiperglicemia quiere decir que no está controlado, entonces algo está fallando, o bien está comiendo de más, o bien le falta dosis de insulina, o bien hay que programarle un buen régimen de ejercicio, ¿no? O sea, ahí la idea sería que su médico tratante sea el que lo encamine mejor. Ahora, en general los dolores de los niños y en general de las personas, la mejor manera de manejarlos, si es que hay necesidad, es con paracetamol en general, ¿no? Que es el analgésico menos dañino para la mucosa gástrica y que tiene una buena actividad analgésica, ¿no? Que sería digamos, una respuesta muy genérica, porque realmente son datos demasiado generales lo que me están dejando. Más preguntas, licenciada. Sí, no hay problema, adelante. Sí. Dice, a ver, ¿cuándo su hijo que tiene diabetes tipo 1 tiene mucha hambre y no llega a saciarse? ¿Qué puede hacer? Luego hay otro más, que su hijo está tomando glucerna para controlar los niveles de glucosa, y con qué otro suplemento lo podría reemplazar. Bueno, para la primera pregunta, yo siempre digo, si bien es cierto, nuestro estómago tiene una forma de una bolsita, pero no es para llenarla. Sí tenemos que llegar a tener una sensación de llenura, pero no es para llenar la bolsita. Es por eso que decimos, ordenen su alimentación, coma más racional. Cuanto más mastiquemos, voy a volver a repetir, cuanto más mastiquemos, vamos a tener sensación de llenura. Y a veces los chicos o los jovencitos o los niños consumen más rápido, comen más rápido y no tienen esa sensación de que están comiendo. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, a veces no come, se lo tragan todo. Entonces,
Demórense, disfruten de lo que comen, disfruten lo que comen. Entonces ahí sí va a ser. Pero si quieren, ya le damos un adicional que generalmente es una fruta o un vasito de yogur que generalmente no va a hacer que suba demasiado el nivel de glucosa. Pero hay, por ejemplo, pueden ser los frutos secos como las pecanas, el maní, las nueces o las almendras en pequeñas cantidades, recuerden, pequeñas cantidades que va a hacer que damos proteínas y eso va a saciar. Pero hay que hacer un poquito más ordenado para los niños, salvo que tenga una hipoglicemia y tenga mucha hambre, ¿no? Y la segunda pregunta, por favor, recuérdame. Que su hijito está tomando glucerna para controlar los niveles de glucosa y con qué otro suplemento lo puede reemplazar. Yo siempre digo, y creo que el doctor Sucre y probablemente muchos de los endocrinos van a compartir conmigo, siempre digo, no hay nada mejor que los alimentos. No hay nada mejor que disfrutar de los alimentos. Sobre todo si está preparado por mamá o por la abuelita, con mucha razón, es más rico. Lo de los envases, los suplementos, yo lo dejo para aquellos momentos de angustia, cuando el niño no quiere comer, o cuando se va de viaje, o cuando tiene que hacer algo y que es necesario y no hay dónde comer. Por ejemplo, a tipo de pandemia, vamos a salir al parque o vamos a un lugar donde no hay dónde comprar, pues llévense su producto o su suplemento. Mientras el niño pueda comer, mientras el niño pueda disfrutar los alimentos, y mientras que la mamá y papá, o la abuelita o quien prepara los alimentos lo haga lo más nutritivo, lo más variado, lo más sano, lo más saludable, pues disfrutemos de los alimentos que son los más ricos que podemos tener. Ya más adelante pues buscaremos otras opciones. Pero si hay momentos donde podemos necesitar algo, pero mientras que el niño pueda comer y esté en un estado nutricional saludable, adecuado, pues con los alimentos. Si es necesario, ya sería algo más personalizado. Pero señora, simplemente, yo sé que usted cocina rico, así que poquito por ahí variar y hacerlo más nutritivo y que el niño diga, pues, mamá cocina rico. Un desdoblamiento, ¿no? En ese proceso. No le escucho. Muchísimas gracias, licenciada Mota, por toda su paciencia en responder cada una de las preguntas. Lo propio al doctor Segundo Seclén. Realmente hemos tenido invitados de lujo que han podido absolver todo lo que estaba pues, haciendo que los pacientes y sus familiares tuvieran alguna incertidumbre o quisieran conocer. Y básicamente darles las gracias por haberse conectado. Y le doy la palabra al doctor Seclén nuevamente para que pueda finalizar la ponencia y sus recomendaciones. Por favor, doctor, adelante. En realidad, un honor cerrar la charla. La invocación sería, en primer lugar, de que todavía estamos en pandemia, ¿no? Hay que cuidarse, seguir con la mascarilla, la lavada de manos, el distanciamiento al salir las compras, salir lo mínimo indispensable, las personas con diabetes hacer las compras, y sobre todo el control de su glucosa, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Las cifras que no hemos puesto deben tenerlas grabadas en piedra, como dicen, o sea, tener una glucosa menos de 130 en ayunas, menos de 180 a 2 horas después de cualquier comida, y si pueden medirse la hemoglobina glicosilada, debería estar menos del 7%. Con esas cifras podríamos garantizar de que la posibilidad de tener el virus o cualquier otra infección inclusive son bastante mínimas, ¿no? Entonces, básicamente eso, la comida saludable, evitar, como ya lo indicaba la licenciada Mota, evitar comidas altas en grasas, en azúcares, pero sobre todo el ejercicio, ¿no? Es muy importante. Si quieren una caminata diaria de media hora, es muy importante para mantener el peso, y la comida saludable pues rica en fibra y todo lo que ha explicado la licenciada. Así que básicamente muchas gracias por la invitación y estamos a la orden con la idea de que nos acompañen en esta campaña que en estos momentos estamos haciendo para que el reglamento de la ley se cumpla correctamente, y ya coordinaremos a través de Carla la manera de cómo podemos hacer una actividad específica para ver el tema del reglamento. Muchísimas gracias, licenciada Vicky Mota. Muchísimas gracias, doctor Seclén. Y las gracias a todos los que se han conectado esta tarde. Estamos seguros que la voz de los pacientes, doctor, acompañando su pedido,
que es usted realmente el abanderado, ¿no? de este tema de conseguir el reglamento. Con el soporte de todos los que podamos apoyar, vamos a ver que poco a poco nos vamos a unir más y más personas hasta que esto se haga una realidad. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima y nuevamente gracias, ha sido un honor contar con ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias y feliz Navidad para todos ustedes. Igualmente, gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta luego.